Bueno, entonces, mire, les voy a compartir aquí el sílabus de la asignatura. Aquí está, miren. Si ustedes están mirando un documento en la pantalla, en Word, Sí, sí, bro. miren. ¿Ah? Si ustedes se miran, Sí. aquí aparecen las actividades. Ya, después del examen primero parcial fue el 29. El 6 fue la clase pasada, el martes pasado. Hoy 3, aquí está, nos toca ese tema, toxicología clínica, toxicología del envenenamiento por mordeduras de serpientes, elapinas y viperinas. Es decir, que hoy lo que vamos a ver es un cuadro de toxicidades, pero cuando es producido por por un ofidio. Los ofidios son las culebras venenosas, ¿verdad? Las víboras. Y las Entonces, prácticas. ¿perdón? Y las prácticas. Un poquito más alto, espere. ¿Qué dijo? Y las prácticas. En eso estamos en negociación. Cuando entremos presencial pronto. Entonces, vamos a ver, aquí está el documento, vamos a trabajar el día de hoy. ¿Dónde está? No, no lo tengo aquí. El documento. Esperé un segundito. Lo vamos a buscar por acá. Ok, ahí está el documento. ¿Lo están viendo, chicas? Sí. ¿Qué dice? Envenenamiento por mordeduras de serpiente. Lo Correcto. leo. Por favor. Habla. Dice, anualmente en el mundo se presenta alrededor de más de 5.400.000 accidentes. Así es, ¿verdad? El número. Sí. Accidentes Ofídicos. ofídicos. En Sí. el 50% de los cuales se produce un envenenamiento y en el 2.5% la muerte. Para Latinoamérica se estiman 150.000 de accidentes ofídicos y la muerte de 500 personas por esta causa. 5.000. Ahí dice 150. No, pero aquí no hay 500, es 5.000. Ah, sí, 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 5.000. Ajá. Dice, las principales serpientes involucradas son las pertenecientes a los géneros, ¿qué? Bostro. Botropsis, Ajá. Lachesis y Micrurus. Ajá. Ajá, esta situación se extiende hasta la medicina veterinaria, puesto tanto animales de producción como de compañía son víctimas de mordeduras de serpiente en el ámbito mundial. En América la situación no es más favorable. Se considera entre 150.000 y 200.000 animales, principalmente perros y gatos, aunque la mortalidad en humanos, principalmente en humanos, después de una mordedura es baja, 0.6%. No ocurre así con las mordeduras en perros, en lo que se estima una mortalidad hasta de 30%. Bien, ¿esto qué significa? Si ustedes se fijan que la cifra es alta de mordidos y provoca envenenamiento en la mitad, pero de esa mitad que se envenena, solo un 2.5% se le puede producir la muerte. Eso estamos hablando en los humanos, pero eso puede variar según la localización geográfica, ¿verdad? Aquí, si nosotros miramos América Latina, puede ver alrededor de 150.000 promedio en un año de mordeduras por ofídicos, o sea, culebra, y mueren alrededor de 5.000 personas. Eso estamos hablando de humanos. Pero a nosotros nos interesa qué cosa en la medicina veterinaria.
dice aquí que pueden ser mordidos tanto animales de producción, estamos hablando de ganado, ¿verdad? Los diferentes tipos de ganado, bovino, equino, porcino, caprino, y también animales de compañía, ¿no? Perros, gatos, lo que llamamos animales domésticos, ¿no? Entonces, en nuestro continente, ¿verdad? La situación no es muy favorable. Se estima que entre 150.000 a 200.000 animales, fundamentalmente perros y gatos, son mordidos. La mortalidad en los humanos después de una mordedura es baja. Es decir, normalmente los humanos se recuperan cuando son mordidos. La mortalidad es menos del 1%, 0.6. Pero en los animales no es así. Fundamentalmente en los perros, mire, el 30%. Vamos a ver más adelante que eso ocurre fundamentalmente porque el animal está en la zona rural, en el campo, y entonces, claro, es obvio que no hay el seguimiento, el tratamiento necesario. A veces el dueño ni se da cuenta que el animal fue mordido, por eso es que es alta la incidencia. Bien. Tenemos entonces cuáles van a ser las principales servientes involucradas en esos accidentes ofídicos en los animales de compañía. Tenemos en primer lugar la familia Viperidae, ¿verdad? Las víperas que le llamamos, Viperidae. Acuérdense que los nombres vienen en latín. El veneno de la víbora es una mezcla que incluye diversos componentes. Las hemorraginas, ¿verdad? Provocan hemorragias severas. Las trombinas hacen con que la sangre no coagula. Y las fosfolipasas, que tienen que ver con fósforo y lípidos. Fosfolipasa 2. Son responsables de muchos signos clínicos. Fundamentalmente, estos signos clínicos, miren bien, estos signos clínicos, muchachos, se restringen al área donde está mordido. Es decir, por decir algo, si mordió la pata de un animal, ahí se van a ver esos signos. Aquí, ¿cuáles son? La ampolla, en primer lugar, ¿verdad? El dolor insoportable, la hemorragia, ¿verdad? Guarden el sangrado porque ellos tienen hemorraginas. La cojera aguda, cuando la mordura de una extremidad de una pata, el animal queda cojeando ahí. Puede provocar también linfomas o linfadenomegalia, es decir, es un linfoma grande local, o necrosis. La necrosis, recordemos que es la muerte del tejido local, ¿verdad? El tejido se muere y en muchos casos hay que amputar la extremidad. Bueno, si ustedes se fijan en el fondo, ¿cuál es el animal que tengo ahí de fondo? ¿Qué animal tengo de fondo? Coral. El coral, correcto. Vamos a ver que una de las serpientes que más estragos hace en veterinaria, ¿verdad? Muy bien. Pero, además de los efectos que tiene la zona de mordedura, dice aquí que muchos tienen efecto directo e indirecto en las células sanguíneas de la víctima. Puede ser en el corazón, el vaso sanguíneo, los músculos, el tejido. Es decir, que aunque afecta una extremidad, pero los efectos se pueden ver en otros lados, ¿verdad? Entonces, tenemos que los venenos pueden causar una variedad de disturbios, síntomas en órganos y tejido. Desde una lesión tisular, es decir, se lesiona el tejido local, puede aumentar la permeabilidad vascular. Eso de la permeabilidad vascular es que los vasos sanguíneos pueden aumentar o disminuir el espesor, lo que conlleva una hipotensión, ¿verdad? Puede bajar la presión del animal. Anormalidades severas hemostáticas y coagulopáticas, es decir, estamos hablando de hemostática de la sangre que no se coagula. Disfunción del sistema nervioso, el animal queda como retardado, así no puede moverse bien. Y en algunos casos severos, depresión respiratoria, que puede conllevar a un paro respiratorio, ¿verdad? Pero también pueden provocar, sobre todo la familia Viperidae, lesiones de miocardio y arritmias. ¿Qué son lesiones de miocardio? Lesiones del corazón, Bien. También tenemos dentro de esta familia las elapinas. Las elapinas tienen algunas características físicas donde el principal representante es el coralillo, el que tengo ahí en el fondo, ¿verdad? Tiene varios colores, pero es el más común. Pertenece al familia de las elapinas. Puede incluir también las cobras, otra especie de noza. Es una serpiente pequeña, ¿verdad? Del diámetro de un lápiz. Y el rasgo más característico son los anillos de color rojo, amarillo y negro que cubren todo su cuerpo. Ahí lo tenemos al fondo, ¿verdad? Suele medir entre 30 y 40 centímetros. Pequeña, pues, de largo. De 11.8 a 15.7 pulgadas. Y raras veces llega a los 50 centímetros, es decir, medio metro. Y la particularidad que tiene, ¿verdad? Es que la cabeza es mismo grosor que el cuerpo.
Si ustedes se fijan, normalmente las culebras, la cabeza es más ancha que el cuerpo, pero el coralillo no, es igual. Muy bien. Eso lo distingue. Entonces, la mordedura de esos animales, ¿verdad? Es de las más venenosas. Entonces, por eso, en un primer momento, los efectos son los más tenidos. ¿Por qué? Fíjense aquí, es traicionera. No es dolorosa ni provoca hinchazón en la zona afectada. O sea, usted no siente. Y los demás síntomas pueden no manifestarse hasta que pasan 12 horas. ¿Qué significa esto? Si se aplica un antídoto, la neurotoxina comenzará a perturbar la conexión entre el cerebro y los músculos. Miren qué letal es eso, provocando dificultades en el habla. En el caso de los animales, no sería, ¿qué sería? Balbuceo, visión doble, mirar 2 veces y parálisis muscular. En el último término, paro respiratorio cardíaco. Es decir, es del coral, es de las serpientes más letales, ¿verdad? Ya ustedes saben eso, pues. Entonces, tenemos siempre esta familia de la elapina, nada más que en latín se dice elapidae, elatina, pues. Los accidentes provocados por ellos son los más graves. Después siguen los protálicos y los protrópicos. Son esas especies de culebra, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por el cuadro de insuficiencia respiratoria restrictiva, por la parálisis diafragmática de los músculos. Es decir, en otras palabras, que ese veneno provoca que los músculos del abdomen y del tórax no se pueden contraer. Y al no contraerse, el animal no va a respirar. No puede respirar. Y también los humanos, ¿verdad? Entonces, eso es lo peligroso, que produce un cuadro respiratorio y una parálisis respiratoria que puede conllevar a un paro cardíaco. Esos accidentes corresponden a menos de 1% de los casos. Y ahí está Cristian, que hasta ahorita va a entrar. La examinación cuidadosa de una víctima con sospecha de mordedura debe enfocarse en los labios, ¿verdad? Cuando vamos a examinar los labios, la boca y las extremidades distales, en busca de las marcas de los colmillos. En algún caso puede haber rasguños. ¿Eso a qué se debe? Buenos días, Cristian. Buenos días, Cristian. ¿Cómo está, profe? Muy bien, muy bien. Llegas tarde, pero bueno, lo bueno es que ya estás aquí, ¿oíste? Va pues. Esté atento, pues. Entonces, miren, muchachos, ¿por qué es importante analizar y buscar, ¿verdad? Estos colmillos. Porque recordemos que habíamos dicho anteriormente que cuando una picadura, una mordedura por el... Odalis, deja de rayar, Odalis. Odalis, deja de rayar la pantalla, por favor. Entonces, en el caso de los coralillos, hay que ver que las marcas no, que la marca que dejó de los colmillos para tomar las medidas necesarias, ¿no? Porque es muy peligroso. Ok. Después tenemos otra familia, los crotalos. Aquí, muchachos, ¿cuál es el animal? ¿Qué es el animal que ustedes están viendo allá al fondo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La cascabel. La cascabel, ¿verdad? La cascabel. Ese animal, el cascabel del género crotalo, se escuchaba todo aquí, miren. ¿Aló? El envenenamiento por serpiente de género crotalo, que son las cascabel, son endémicas del continente americano. Es decir, aquí lo tenemos. Desde el sudoeste de Canadá, es decir, el norte, ¿verdad? Hasta el sur, donde está en Argentina. El norte de Argentina, que es América del Sur. La composición de su veneno es compleja y consiste de, mira, enzimas, toxinas y peptidos. Las enzimas para acelerar o retardar reacciones. La toxina, los nombres lo dicen, son tóxicos, diferentes tipos. Y los peptidos también. Las principales toxinas aquí tenemos la crotoxina, crotamina, crotopotamina, piroxina y la convulsina, ¿verdad? Que provoca convulsiones. El veneno tiene los principales efectos ¿a dónde? En el músculo esquelético. Miren qué letal es. En el músculo esquelético y sistema nervioso. Si da el músculo esquelético, la persona o el animal no se va a poder mover. Es decir, le restringe la movilidad. Y el sistema nervioso tampoco va a poder moverse. Ahora vamos a ver cuáles son las complicaciones que se pueden dar cuando hay un accidente ofídico, es decir, una mordedura por serpiente
en animales pequeños, que son los animales que tenemos en la casa, gatos, perros, etcétera. Miren bien, muchachos. ¿Qué hace la gente? Dice, algunas intervenciones de la práctica popular, bastante difundido, son perjudiciales, como por ejemplo, el uso de torniquete en la extremidad. Si usted va a poner un torniquete, más bien eso puede afectar en la movilidad del animal y después tiene que amputar esa extremidad. Tampoco la succión o incisión. Hay incisiones que hay gente que los corta. Donde está la herida ahí, de la picadura, pues el animal, la mordedura, le hacen un corte, ¿verdad? En lugar de la mordedura. Otros le ponen estiércol, le ponen humo, café, queroseno, etcétera, etcétera. Eso hay que evitar al máximo. ¿Por qué? Porque eso más bien lo que va a traer es más complicaciones. Yo me acuerdo hace poco, miré un caso en las noticias eso de la radio ya, ¿verdad? De un caballo que fue mordido por un cascabel en una rural, ahí por el lado de Matagalpa, y los dueños le hicieron una infusión de café y le echaron café en la herida. Y cuando llegaron a la centro de salud, pues para ver eso, al veterinario, en Matford, lo que tuvieron que hacer fue amputar la pierna porque estaba una gangrena y ya habían pasado 2 días. Eso hay que hacer. Bueno, pero también otra complicación es la infección local por absceso, ¿verdad? La celulitis y la erisipela, que pueden ser observadas, eso sin lugar de la mordedura, y resultan de condiciones propicias al crecimiento de microorganismos. Dicho en otras palabras, estos abscesos, celulitis, erisipela, etcétera, etcétera, pueden provocar el surgimiento de microorganismos. Y estos microorganismos son los que van a hacer daño, que están en la flora bucal de las serpientes, pues transmiten ahí. Entonces, ahí las bacterias que van a estar ahí, que pueden ser, normalmente son bacterias gram negativas, pero puede haber gram positivas. Esas bacterias, muchachos, son las que van a dañar. Por eso es importante mantener limpia la herida, limpieza total, ¿verdad? ¿Qué se puede recomendar? Limpiar con alcohol, pero en ningún caso echarle café, estiércol, queroseno, etcétera, etcétera. Bien. También en animales como los equinos y ganados. Bueno, aquí eso que habíamos hablado es para animales pequeños, ¿verdad? Perros, gatos domésticos. Pero animales como los equinos, animales grandes, ¿verdad? Equino y ganado bovino, los accidentes la mayor parte se producen ¿dónde? En las extremidades o en el hocico. ¿Por qué? Porque eso está en el momento cuando ellos se encuentran en el pasto, ¿no? Están pastando ahí, entonces el hocico o las extremidades, ¿verdad? En estos casos, los efectos son de gran consideración debido a las secuelas que pueden traer el accidente en la vida cotidiana del animal, como cuáles: el desplazamiento y la alimentación. O sea, el hocico no se puede alimentar y si las patas no se puede desplazar. La manifestación sintomatológica local puede variar. Puede ir desde un edema, ¿verdad? Que es una hinchazón, hasta una laminitis, forman diferentes capas. ¿Eso de qué depende? Va a depender de la serpiente involucrada en el accidente, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, hay alguien que quiere entrar a la reunión, Rosa Róliga, espéreme, voy a aceptarlo, espéreme. Me salía que alguien quiere entrar a la reunión. Rosa Róliga, creo que es. Bueno. Buenos días, Rosa Róliga. Buenos días, Rosa. Bueno, ahí pues se va a conectar. Ya está conectada, pero parece que no tiene el micrófono. ¿Aló, Rosa? Buenos días. Bueno, ok, continuamos entonces. Le estaba diciendo que, por ejemplo, los cuadros, la manifestación clínica dependen del tipo de la serpiente. Aquí nos da, por ejemplo, en los casos de los botrópicos y los lacésicos, presenta un cuadro similar característico por un edema, hemorragias en el sitio de la mordedura y necrosis de tejido. Esa necrosis se da fundamentalmente después cuando hay infección por bacterias. Puede producir la necrosis o la muerte del tejido, ¿verdad? Correcto. La muerte del tejido por necrosis. Ahora, si un envenenamiento cortálico, ¿verdad? Que son las cascabeles, como se mencionó anteriormente, presenta efectos locales, edema, hemorragia, necrosis muy leve. Pero también puede haber, además de locales, y locales donde se muerde, ¿verdad? La edema, hemorragia, etc. Pero puede haber sistémico, es decir, otro sistema del cuerpo
Por ejemplo, la neurotoxicidad y falla renal. Correcto. Bien. Ahora, ¿cómo manejar estos casos? ¿Cómo manejarlo? ¿Aló? ¿Se conectó este? No, se salió, creo. Rosa, buenos días, ¿estás ahí? Aló. Buenos días. Buenos días, bienvenida. Un poquito tarde, pero bueno, ya estás por aquí. Gracias. Ponía atención y para acostarte. ¿Qué te pasó? ¿Qué te tan tarde? Eran las 10. ¿Qué pasó? Es que no estaba vengo de mi casa, había dejado mi computadora en la casa de una amiga que ella me está regalando internet. Ya, está bien. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Está bien, pues ponga atención, pues. Ya vamos a ir terminando. Manejo. Y ahí está. ¿McKaylee? ¿McKaylee? ¿Estás ahí? Dime. Ah, bueno, es que está muy callada. Vos sos blandina, pero está acá. ¿Odalis? Aquí estoy, profe. Y que estoy haciendo quehaceres y estoy escuchándote. ¿Y Cristian? ¿Qué fue, viejito? Bueno, ok. Entonces, manejo específico. ¿Cómo manejar? En este caso, el tratamiento específico de animales venados se realiza con sueros, ¿verdad? Sueros completos de origen equino, como por ejemplo ACP por su sigla en inglés, que significa Antivenin Crotalidae Polivalente. Es decir, veneno polivalente o antiveneno polivalente crotadálico, ¿verdad? Entonces, pero miren qué importante eso, muchachos. Este tratamiento debe realizarse lo más rápido posible. Eso yo voy a subrayar. Ustedes van a tener ese documento hasta aquí. Hasta aquí. Y esto vamos a poner en negrito. Correcto. Mira lo que dice. Este tratamiento debe realizarse lo más rápido posible, dentro de las 24 horas después de ocurrir el accidente, ya que se deben neutralizar las toxinas de veneno mientras esté en la sangre. Es decir, mientras esté en la sangre la toxina del veneno, hay que eliminarlas. ¿Por qué? Porque después de 24 horas, ya esas toxinas pasaron, ¿verdad? A otras, ya pasaron a otros tejidos y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a necesitar otro tipo de tratamiento. Es decir, que los sueros antiofídicos, así le llama, ¿verdad? Son efectivos sí y solamente si son inyectados al animal 24 horas después. Pero recuerden que estamos hablando normalmente animales grandes de pastoreo, que están en las zonas alejadas, que están en el campo, donde no hay una buena atención médica o una buena atención veterinaria. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente llega un tarde al veterinario cuando ya los efectos del veneno llegaron hasta órganos vitales como el corazón, los riñones, el hígado, etcétera, ¿verdad? Por eso es importante el tiempo. Y también muchas veces no nos damos cuenta que el animal fue mordido porque el animal no puede hablar como los humanos, no observa, ¿verdad? Tenemos que ver los síntomas del animal. Ahora, los tratamientos específicos aplicados 24 horas después no van a ser eficaces. ¿Por qué? Porque las toxinas ya han instalado el daño. ¿Ves? Y además, amigos, se van a eliminar después que hacen el daño, ¿verdad? Bueno, entonces comienzan a manifestarse los efectos sistémicos característicos del envenenamiento. Con el uso de este tipo de antivenenos es posible observar reacciones de hipersensibilidad tipo 1 y 3. La tipo 1 son producidas inmediatamente después de contacto con el antígeno y pueden ocurrir en forma de anafiloctoide o de anafilaxia. Mientras que la tipo 3 son reacciones tardías que se manifiestan en forma de enfermedad del suero, serum sickness. Siempre con el manejo específico,
Es muy improbable que se den reacción de tipo 1 porque son shocks, ¿verdad? En el que hospedero desencadena una reacción anafiláctica cuando entra en contacto por primera vez con el antígeno, con el veneno. Es decir, el veneno es una sustancia extraña para el organismo y va a haber una reacción anafiláctica. Y los principales efectos adversos reportados después de la administración de este tipo de fármaco o tratamiento pueden producir urticaria. Sabemos que la urticaria es irritación en la piel, ¿verdad? Urticaria, hasta un 17%. Vómitos, náuseas, 19%. Vómito, 15%. Van relacionados, ¿verdad? Cólicos, hasta un 15%. En algunos casos la temperatura se eleva, que son las fiebres. Escalofríos. Puede haber broncoespasmo, ¿verdad? Broncoespasmos. Puede haber erupciones, se brota el animal. Y en algunos casos una leve hipotensión, ¿verdad? Bueno, pero miren lo que es importante que es aquí. En los animales no se encuentran muchos reportes de reacciones adversas al uso de este tipo de terapia, debido principalmente al poco uso que tiene. No es que no le produzca, sino que se usa poco. ¿Por qué se ocupa poco? Porque normalmente nunca se reporta cuando un animal está intoxicado por una mordedura. Ahí, esa Universidad de la Florida, Estados Unidos, hizo un estudio donde reporta una incidencia del 4% de reacciones de hipersensibilidad asociado al uso de ese suero ACP en caninos. Correcto. Este señor Dick Graf, en su estudio de accidentes al uso de suero crotálicos, ocasionados posiblemente por una crotalis atrox, que son las cascabeles, en llamas, en 2006, reporta el caso de una reacción anafiláctica tipo 1, caracterizado por un cuadro de disnea profunda y bradicardia. Entonces, miren bien, cuando estamos hablando aquí, dice, cuando fue administrado 100 ml de suero antiofídico polivalente diluido en un litro de solución salina, la llama, ¿saben cuál es la llama, verdad, muchachos? Es un animal que es típico de América del Sur. Se parece mucho la llama es como un animal, en América del Sur lo ocupa mucho para cargar. Se parece un poco al camello, más pequeño. Entonces, la llama respondió bien al tratamiento anafiláctico, que consistió de adrenalina diluida, ¿verdad? Intravenosa. Ok. Pero ahí dice un caso, usted dice que a pesar de todo, el animal después fue sacrificado porque, pues, aunque haya respondido bien, pero normalmente en sus casos, como son animales, ¿verdad? Los sacrifican porque, pues, no respondió como debería. Y aquí algunas recomendaciones, muchachos, para ustedes, futuros veterinarios. Miren, cuando hay un accidente ofídico, lo primero es saber la terapia específica que se va a ocupar, pero en cantidades necesarias y teniendo en cuenta una cantidad que pueda neutralizar cada ampolla de un antiveneno, ¿verdad? Pero el uso de esas terapias alternativas o paliativas puede ser útil siempre y cuando se utilice el veneno específico, ¿no? Por eso hay que saber, primero lo que hay que saber qué es, cuál fue la culebra o cuál fue la cobra, culebra, el ofidio que provocó, la serpiente que provocó la intoxicación. ¿Por cuál tipo de culebra fue mordido, no? Para eso tenemos que saber cuáles son los procesos inmunológicos del cuerpo con el antiveneno en sí. ¿Qué alteraciones va a producir? Por ejemplo, los corticosteroides, muchos que utilizan contra los envenenamientos. Sin embargo, esas sustancias, los corticosteroides, tienen una actividad que significa inmunosupresora. Entonces, mírenme, eso puede agravar el envenenamiento. ¿Por qué? ¿Qué inmunosupresora? Que baja la inmunidad. Los corticosteroides, ellos bajan la inmunidad. Y si bajan la inmunidad del animal, pues el animal más bien, el veneno que tiene en su cuerpo va a tener mayor efecto. Entonces, hay que analizar con mucho cuidado qué terapia se va a aplicar, ¿verdad? Y en conclusión, en la mayoría de los accidentes, el tratamiento específico suele ser tardío. ¿Por qué? Pues como ya lo había mencionado anteriormente, los accidentes ocurridos se advierten, ya que los accidentes ocurridos se advierten de esta forma, o en algunos casos simplemente no se advierte el envenenamiento. O sea, no se da cuenta la persona que el animal fue envenenado. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que los animales suelen habitar por lo general en áreas extensas, ¿no?
Estamos hablando de animales de pastoreo, en terreno amplio, y no todos están bajo control, o no se puede observar, pues. El cuidador no los puede observar. Entonces, ahí es importante ver, es importante analizar el comportamiento del animal. Si el animal está inquieto, brincando, en este caso, puede ser signo de una intoxicación por mordedura. Si el animal, por ejemplo, está bramando, el ganado de pronto está bramando, no quiere comer, o por ejemplo, usted mire que tiene secreciones en la boca excesivas, ese comportamiento puede ser de un envenenamiento físico, ¿verdad? Entonces es importante ver su estado físico, revisarlo. ¿Qué es lo que vamos a revisar primero? El hocico, la trompa, pues, y después las extremidades, porque son los lugares normalmente afectados. Porque, por ejemplo, en una vaca es raro que una culebra le puede picar el abdomen, pues, porque es muy alto para el tamaño de una culebra, ¿verdad? O mucho más un equino, pues un caballo. Entonces hay que revisar las extremidades superiores, inferiores, y también lo que son la trompa, pues el hocico. Y ver si el animal no está agresivo, si no deambula erráticamente fuera de la manada, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y también revisar síntomas locales, como cuáles, un edema, si hay una inflamación y si hay alguna hemorragia, ¿verdad? Eso puede ser advertido con mucha facilidad. Bueno, eso es en cuanto al envenenamiento por ofidios, que son las culebras. Es decir, los animales pueden ser envenenados por mordedura. Recordemos que estamos hablando de toxicología y el tóxico puede ser la mordedura de un animal, pero fundamentalmente habían visto que son tres, ¿verdad? Las elapinas y los procátidos, que ahí tenemos lo que son la cascabel, que son las que tenemos aquí en Nicaragua. Yo les puse lo que tenemos acá, porque si usted busca en la literatura, va a haber otros tipos de ofidios que tienen, digamos así, grandes cantidades de veneno, pero no son los que tenemos aquí en Nicaragua. Vamos a ver lo que tenemos aquí en Nicaragua. Más que nada es el cascabel y el coral, que es muy común en Nicaragua. Y esas afecciones pueden ser tanto para humanos como para animales. Pero como estamos veterinarios, nos interesan más los animales. Bien. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Aclaración? ¿Alguna duda? Profe, quería dar Dime. un aporte. Dale. Yo tuve la oportunidad de ver un ternero con una mordedura de serpiente. Sí. Y lo más notorio que vimos fue la cojera, que fue algo que no le atribuimos nada más, no le vimos si tenía el piquete, por lo que es muy pequeño de distinguir, pero sí andaba cojeando y al día siguiente pues amaneció muerto, y ya se le provocó el edema, pero hasta que ya estaba muerto. Por eso le decía al inicio, es importante revisar físicamente el animal, y la cojera es signo de que el veneno afectó lo que es el músculo esquelético y también el sistema nervioso. Y claro, como no se le aplicó ningún antídoto, el animal lógicamente falleció por los efectos de la toxina. En estos casos se recomienda, si usted no está seguro, ¿verdad? Primero tenés que revisar el área, en las patas del animal, para buscarlo. Si usted encuentra colmillos, eso es porque es mordedura de serpiente, ¿verdad? En este caso el coral. Y así de esta manera actuar. Y si no tiene cerca ningún antiofídico, ¿verdad? Ningún antiveneno, se recomienda hacerle una solución salina en suero para hidratar el animal. Se recomienda, ¿verdad? Intravenoso, hidratar el animal para que el efecto del tóxico se diluya más. Y un lavado en la área de la herida para evitar, ¿qué cosa? Para evitar justamente una septicemia, que es infección por bacterias, que eso puede conllevar una necrosis, que es la muerte local del tejido. Pero eso, lo que usted acaba de decir, Rosa, mucho pasa en el campo. He visto casos así, de que el animal amanece cojeando y después al siguiente está muerto. Eso es una mordedura.
de serpiente. Claro, como los animales no hablan, no se pueden quejar, no pueden decir, entonces los cuidadores son los que tienen que estar atentos a ese tipo de serpiente. Y las serpientes, sobre todo el cascabel, ellas mucho más en la zona del pastoreo. No les gusta ir, por ejemplo, donde hay mucha actividad humana, no, pero donde hay ganado, sí. Ahí sí. Bueno, gracias por el aporte, Rosa. Bueno, gracias. Bueno, ok. Chicos, la conferencia pasada, que nadie se conectó, solo fue Rosa, por cierto. Yo subí las diapositivas y ahí hay actividades que hacer, vale 15 puntos. ¿Oyeron? Pero yo solo miré que salía una de diapositivas para estudiar. Por eso, Cuando yo entré. esa diapositiva va a estudiar y después hay unas preguntas. Un documento de Word, revisa bien. Ah, pues no he revisado. Un documento de Word. Y después, para estudiar esa diapositiva. Esa es una actividad, la primera del segundo parcial y la otra que voy a subir después de la videoconferencia, la de ahorita. Voy a subir esta grabación y ahí va a salir un documento también de Word que va a ser un cuestionario. Ustedes van contestando, que también vale 15 puntos para que puedan así ir acumulando para el segundo parcial. ¿Lo oyeron? Bueno, ya todos tienen la nota del primer parcial y necesito que se conecten a las videoconferencias, porque el que no se conecta, tengo orientación del decano, no va a tener derecho a hacer el examen. Transmiten a los demás de esta inquietud, ¿vieron? Por favor. Bueno, el tiempo se acabó y en cualquier momento me quedo sin tiempo, entonces solo me resta despedirnos. No sé si hay alguna pregunta más, alguna inquietud. ¿Alguna pregunta, inquietud, dudas? ¿No hay? Bueno, entonces si no hay, pues nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo canal. ¿Oyeron? No dejen de conectar. Si cualquier inquietud en el grupo pueden consultar. Ahí os voy a avisar cuando ya suba las actividades de hoy. Vayan haciendo la actividad de la videoconferencia pasada. Bueno, que tengan todos